Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este nuevo streaming sobre el futuro del reporte en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de la agencia de Dan. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Si quieren pueden aprovechar el chat al lado del streaming para presentarse, decir su nombre, desde qué país nos están viendo, desde qué empresa. Vemos ahí que se van conectando, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Max? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, muy Hoy bien. estamos separados, porque en el streaming anterior estábamos juntos en México. Hoy Marian está en Buenos Aires, en Argentina, y yo estoy en Madrid, en España. Pero bueno, igual la tecnología hace que parezca que estemos juntos. Unidos, muy Unidos, bien. exacto. Bueno, Max, nos presentamos, ¿no? Para quienes no Dale. nos conocen, yo soy Marian Ventura, fundadora de la agencia DAN, especialista en comunicación y con el tiempo especialista en sustentabilidad. Y yo soy Max Ben Simón, soy director de estrategia de la agencia. Hace casi 15 años que trabajo con Marian. También estudié comunicación y con el tiempo me fui especializando en temas de sostenibilidad. Bueno, IDAN es una agencia estratégica, consultora en comunicación y sostenibilidad, que tiene un propósito, tiene la misión de acompañar e impulsar a las organizaciones, a los negocios, a generar un impacto positivo en las personas y el planeta. Somos una empresa B certificada desde 2019, tenemos un compromiso de mantener la neutralidad de carbono. También somos activistas, formamos parte de Clean Creatives porque rechazamos trabajar para la industria de los combustibles fósiles. Co-creamos ATI, que es la primera unión de agencias de triple impacto de Latinoamérica, y también fundamos Juntas, que es una red de mujeres profesionales de la sostenibilidad de Argentina. Así que la verdad que hacemos un poco de todo y nos encanta. Empezamos entonces, si te parece bien. Algo importante que le quiero decir a la gente que está conectada, que se está conectando ahora, cualquier duda o pregunta que tenga a lo largo de toda la charla, de todo el streaming que estamos haciendo, que lo vaya dejando también en el chat, que nosotros ahí vamos a ir respondiendo también las preguntas a medida que vayan surgiendo. Sí, vamos a responder en el chat porque nos cuesta mucho estar leyendo y demás, pero les prometemos que respondemos y también les dejamos un mail para que nos escriban y cualquier cosa lo seguimos charlando. Así que bueno, el tema que nos convoca, el reporte de sostenibilidad. Seguramente las personas que están acá ya saben lo que es, porque si no, no se hubieran conectado a un webinar sobre el futuro del reporte, pero el reporte es una práctica que es de transparencia principalmente, en la que las organizaciones privadas, públicas, cuentan cómo han gestionado y los resultados que tuvieron en un periodo de tiempo de su gestión de impactos económicos, ambientales y o sociales, y por lo tanto cómo están contribuyendo a la agenda de desarrollo sostenible. En su forma son en general informes, y lo que nos gusta decir es que son como primas hermanas de las memorias financieras, ¿no? Y ahí eso es algo de lo que vamos a ir hablando, cómo van convergiendo estos tipos de documentos. Para hacer estos reportes existen estándares internacionales, hasta ahora la mayoría son voluntarios, como ya vamos a charlar, y el más popular que se usa es el estándar de la Global Reporting Initiative, que vamos a nombrar como GRI. Y hoy la mayoría de las empresas más grandes del mundo, las agrupadas en las 250 más grandes del mundo, de acuerdo a la revista Forbes, ya tienen su reporte de sostenibilidad. Por lo tanto, ya en el mundo corporativo es algo mainstream. Y para nosotros el reporte es algo más que un PDF o una memoria, sino que nos gusta también tomarla como una herramienta de gestión, y así lo proponemos y lo usamos en la agencia, porque la verdad es que después de hacer un reporte van a darse cuenta de que obtienen un diagnóstico y un plan de trabajo hacia adelante, trabajando con distintos estándares sobre todo, y entonces por eso entendemos al reporte como una herramienta muy estratégica de sostenibilidad, no solo para la transparencia, para la rendición de cuentas, sino también para la gestión de la sostenibilidad en las organizaciones. Y como les decía, hoy
y voy a ir dando paso a la primera tendencia, pero estos reportes de sostenibilidad están basados en estándares que van evolucionando. Es un ecosistema muy dinámico. Desde que empezamos a trabajar nosotros hace más de 10 años, al día de hoy se fueron sumando y van ganando popularidad, ganando y perdiendo popularidad diferentes normas y algunas se van perfeccionando, van iterando. Por ahora, todos estos estándares, la mayor cantidad de los estándares que vemos son voluntarios. Y voy dando paso a Max, que nos va a contar sobre la primera tendencia que identificamos para el futuro de los reportes. Bien, muchas gracias, Marian. Entonces, pasamos a la primer macro tendencia sobre el futuro del reporte, que nos indica que cómo van a ser los reportes en el futuro y, por lo que venimos viendo, van a ser en su mayoría obligatorios, ¿no? Y en esta parte también como que nosotros lo que hablamos y muchas consultoras hablan sobre este tema, que es la famosa ola regulatoria, ¿no? Cada vez más los países, las regiones también establecen normas, regulaciones sobre temáticas de sostenibilidad, ¿no? Y entre esas temáticas de sostenibilidad que regulan y que estandarizan y que normalizan están los reportes de sostenibilidad. Esta es una tendencia que se está viendo a lo largo de todo el mundo, en algunas regiones más fuertes y en otras de manera incipiente, pero que también, como vimos en los slides anterior, hay que tener en cuenta que por el momento quizás pueden ser voluntarios, pero se podrían transformar en ley. Entonces, sobre todo acá, el incentivo es a prepararse, a estar preparados por si en algún momento en el país donde tienen operaciones las empresas en donde trabajan, podrían llegar a regularizar las cuestiones del reporte. Y como en su gran mayoría en sostenibilidad, la punta de lanza siempre es Europa, desde Latinoamérica siempre se está mirando a Europa o les recomendamos también que miren Europa sobre qué cuestiones se están regularizando, qué leyes están saliendo, porque el año pasado se aprobó la Corporate Sustainability Reporting Directive, también conocida como la CSRD, que es básicamente una ley que obliga a las compañías a realizar reportes de sostenibilidad de manera obligatoria, ¿no? Esta normativa, ya existía una normativa en Europa, que era la No Financial Reporting Directive, la NFRD, pero esta normativa lo que tiene es un alcance muchísimo más grande. Más de 50.000 empresas están alcanzadas por esta normativa, por esta ley, y la ley anterior obligaba solamente a más de 11.500 empresas. Estas empresas alcanzadas no solo son empresas que tienen sede física en algún país de la Unión Europea, sino que también alcanza a empresas que están por fuera de la Unión Europea, por eso alcanza a muchísimas empresas que hacen negocios en la Unión Europea. Esta normativa es obligatoria a partir del año fiscal 2024, es decir, que vamos a empezar a ver los primeros reportes de sostenibilidad basados en esta normativa a partir del año que viene, ¿no? El año que viene van a empezar a publicarse los primeros reportes de las grandes compañías, que son compañías públicas, compañías que cotizan en alguna bolsa europea, y a partir del año que viene, gradualmente se van a ir incorporando otro tipo de empresas, empresas, grandes empresas, empresas que tienen casas matrices por fuera de Europa, pero que hacen negocios en Europa, e incluso a pymes, ¿no? Esta normativa también alcanza a las pequeñas y medianas empresas que van a salir unos estándares especiales, adaptadas también al tipo de negocio que tienen este tipo de empresas, pero que también van a tener que reportar de manera obligatoria sus impactos y riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Pero estas no son las únicas, esta no es la única normativa que existe a nivel mundial. Y ahora nos vamos a focalizar un poco en Latinoamérica, en donde también hay algunas iniciativas en distintos países de la región con esta intención de que cada vez más empresas reporten sus impactos y riesgos de sostenibilidad. Una de las primeras y de las más interesantes es la norma de carácter general 461 de Chile,
establecida por la Comisión para el Mercado Financiero de ese país, que sí es una ley que obliga a las empresas públicas chilenas, de capitales chilenos, a reportar según unos requisitos que se establecen en la ley, ¿no? Estos requisitos son sobre todo requisitos de gobernanza, de modelo de negocio. Hay muchos requisitos también sobre las personas que trabajan en la compañía. Y algo interesante que tiene esta ley es que también lo que en alguna manera obliga a estas empresas es que reporten según los estándares sectoriales de SASB, según el tipo de industria que sean. Es decir, complementan la información que se solicita a través de la ley con la información que, según el tipo de industria que sea, con los estándares sectoriales de SASB. Y luego también hay iniciativas en México y en Colombia que estas iniciativas no son de obligatoriedad del reporte, sino que son recomendaciones, ¿no? Pero ya que algunas instituciones gubernamentales o reguladores del país establezcan recomendaciones, marca también el tono o el camino que puede llegar a venir algún tipo de normalización, ¿no? Algún tipo de obligatoriedad en estos países. En México están las normas de información de sostenibilidad, que son las NIS, están dirigidas para empresas, grandes empresas privadas mexicanas, que son una especie de traducción, ¿no? Estas NIS de los estándares S1 y S2 que se lanzaron el año pasado y que están a cargo de la IFRS, que es la International Financial Reporting International Financial IF Reporting Standards, ahí está, que son estándares de sostenibilidad que se lanzaron a nivel global. Lo que hizo este ente regulador mexicano es como adaptar esas normas al mercado local y le recomienda a las empresas privadas que hagan sus reportes a partir de estas recomendaciones. Y en Colombia, la Superintendencia de Sociedades también el año pasado sacó una circular en donde también recomienda a las grandes empresas que estén bajo el alcance de la Superintendencia de Sociedades y con algunos requisitos también de facturación anual a reportar según los requerimientos de esta circular, que son bastante similares a los requerimientos básicos que piden los estándares de la Global Reporting Initiative. Así que ahí las empresas colombianas que ya estén haciendo reportes bajo los estándares GRI van a poder cumplir con los requisitos de esta recomendación. Y también por qué deberían ser obligatorios o por qué está yendo el camino hacia esta tendencia de la obligatoriedad de la elaboración de informes de sostenibilidad. En primer punto, para garantizar la rendición de cuentas, para que cada vez más empresas sean transparentes en cuanto a sus resultados medioambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Y para poder informar, también llegar a sus grupos de interés con información de valor para que puedan llegar a tomar cualquier tipo de decisión, ¿no? También otra de las cuestiones por las que los reportes empiezan a ser obligatorios tiene que ver con la normalización y con la comparabilidad, ¿no? Esta también fue una de las razones por la cual la Unión Europea saca la CSRD, porque lo que veía es que todas las empresas reportaban según los marcos o los estándares que elegían, ¿no? De manera voluntaria. Entonces eso a veces dificultaba normalizar y comparar la información entre empresa y empresa. Entonces, al hacerlo obligatorio, establecer reglas de juego claras e igualitarias para todos los participantes, permite también la comparabilidad. También, como dijimos, un reporte, además de ser una rendición de cuentas, también es una herramienta de gestión, entonces permite identificar riesgos y oportunidades de diferentes sectores industriales, y estos riesgos y oportunidades de las industrias también pueden servir para la toma de decisión para entidades gubernamentales, para inversores, etcétera. Y en este caso se relaciona con el siguiente punto de apoyar la elaboración de políticas
y regulaciones, ¿no? Al establecer estos grandes diagnósticos, porque ahora todos van a poder reportar con los mismos, reportan con los mismos estándares, con las mismas reglas de juego, permite identificar qué áreas qué oportunidades hay, cuáles son los principales riesgos de las industrias, entonces a partir de eso desarrollar políticas y regulaciones. Y por supuesto, todo esto confluye en facilitar la toma de decisiones, no solo para los inversores, sino para todos los grupos de interés involucrados en las relaciones comerciales con las organizaciones y las empresas que apuntan a elaborar reportes de sostenibilidad. Así que hasta aquí la primera macro tendencia sobre el futuro del reporte. Pasamos a Marian para charlar sobre la siguiente. La segunda tendencia que define el futuro del reporte es la estandarización. A mí me preguntan mucho clientes o personas de colegas, ¿por qué los reportes son tan diferentes entre sí? Si uno mira algunos sumarios de los reportes, en la primera parte, va a ver que cada uno tiene su propia forma de definir la estructura. ¿Y con qué está relacionado esto? Con la imagen que les mostraba antes. La diversidad de normas y estándares voluntarios, la evolución que tiene cada uno, ahora todo este ecosistema que les mostraba Max de los mandatorios, y lo que tienen, que hay un beneficio o algo positivo que tienen todos estos estándares que son interoperables, pero también eso hace que las combinaciones sean infinitas. Entonces uno puede tener un reporte que es integrado y GRI, SASB y GRI, GRI y ISO, y la verdad es que eso hace que sean muy diferentes entre sí. ¿Y cuál es el problema de la diversidad en este caso? Es que esta diferencia va en contra de la comparabilidad. Y la comparabilidad es la medida de transparencia. A eso, como contaba Max, va la normalización, ¿no? La regularización, perdón, busca normalizar, hacerlos más parecidos entre sí a los reportes para que sean más comparables, ¿no? Entonces, en consonancia con esta directiva de elaboración de reportes de la CSRD de Europa, de las normas que van apareciendo, de las recomendaciones inclusive, ¿cómo vemos el futuro del reporte? Los vemos más estandarizados, más parecidos entre sí. Y fíjense, si vamos a la CSRD en específico, hay una estructura que es obligatoria por ley, entonces ya no va a haber tantos índices tan diferentes entre sí, sino que vamos a ver que todas las estructuras van a ser igual. Van a empezar con información general de la compañía, la descripción, lo que en gris son los indicadores 2, luego con información ambiental y con temas específicos de gestión ambiental que todas las compañías van a tener que reportar, con información social y luego con la información de gobernanza. Esta es la estructura estandarizada que pide la CSRD y en algún momento todos los reportes de la Unión Europea van a ser similares en su estructura y forma. Perfecto, bueno, pasamos a esta tercer tendencia sobre el futuro del reporte y tiene que ver con el clima, ¿no? ¿Y por qué decimos que el clima es material? Porque una empresa, el punto de partida para poder empezar a hacer su reporte de sostenibilidad es realizar un análisis de materialidad, ¿no? Un ejercicio en donde te permite identificar cuáles son tus principales impactos y riesgos. Y después según los resultados de ese ejercicio de materialidad, van a ser los contenidos que se vuelquen en el reporte, ¿no? Entonces, dependiendo de qué criterio utilice la empresa para realizar ese análisis de materialidad, hay algunos temas de sostenibilidad que van a quedar por fuera del reporte y otros dentro del reporte. Pero lo que nos indican las tendencias es que el clima siempre va a estar adentro. Todas las cuestiones con cambio climático y acción climática de las compañías van a ser de reporte obligatoria. Es decir, que el futuro del reporte, este reporte del futuro que vemos, sí o sí va a tener cuestiones de clima dentro de ellas. ¿Y cuáles son estas tendencias o cuáles son estos indicios que nos dicen que el clima va a ser siempre material? Bueno, en principio tenemos la Climate Disclosure Rule de la SEC, que es la Stock and Exchange Commission de Estados Unidos, que es el ente regulador de las empresas que cotizan en bolsa y es el que establece las normas para que las empresas difundan información financiera para justamente para el público inversor. Bueno, hace 2 años ya que que vienen trabajando en incorporar una regla sobre clima que obligue a las empresas que cotizan en bolsa a reportar el alcance 1 y 2 de su huella de carbono.
Pasó mucho tiempo hasta que finalmente se logró sacar a la luz esta regulación. ¿Por qué? Porque las empresas no estuvieron tan de acuerdo y empezaron a elevar quejas o elevar algún tipo de, nada, de notificación a la SEC para que no haga obligatoria esta ley. Es decir, simplemente por esta regulación, no es una ley, simplemente por difundir el alcance 1 y 2 de la huella de carbono generó tanto revuelo en las compañías que cotizan en bolsa. Es decir, que quizás algunas no tenían tantas ganas de compartir ese tipo de información, pero bueno, hoy a un tipo específico de compañías que cotizan en las bolsas de Estados Unidos ya va a ser mandatorio que publiquen el alcance 1 y 2 de su huella de carbono. Pero si nos fijamos también en la CSRD, en la normativa europea sobre reportes de sostenibilidad, en los borradores de la normativa, el estándar sobre clima, que tenía un montón de requerimientos vinculados a huella de carbono, precio de carbono, consumo energético, etcétera, de las compañías, era obligatorio. Luego, finalmente, cuando se terminó de publicar la normativa, no es obligatorio reportar cuestiones de clima, pero si una empresa identifica que el tema de cambio climático o clima no es material, tiene que estar súper bien justificado. Dice que tiene que dar una conclusión detallada sobre por qué no es material, incluso cuáles son las características o cuáles son las cuestiones que en el futuro podrían hacer que sí sea material. Es decir, que si esas cuestiones del futuro que permiten identificar el cambio climático como un tema material están sucediendo en la actualidad, significaría que no están cumpliendo bien la regla de juego. Y si alguno de los otros estándares que están bajo la normativa europea no es material, simplemente dice dar una justificación breve, pero para justificar el clima tiene que ser un argumento sólido y detallado. E incluso GRI también, con el último estándar que lanzó a principios de este año, que es el estándar sobre biodiversidad, que en realidad fue una actualización del estándar anterior, que entra en vigencia en 2026, también amplía el alcance de los requerimientos a reportar sobre la biodiversidad. Las empresas ya no solo tienen que reportar cómo afectan a la biodiversidad con sus operaciones directas, sino también con su cadena de valor, ¿no? Entonces, esto también aumenta los requerimientos sobre temas ambientales a la hora de reportar en los informes de sostenibilidad, y por eso vemos que los informes de sostenibilidad del futuro sí o sí van a tener que hablar sobre clima. La cuarta tendencia que vemos de los reportes en el futuro es que van a estar más orientados al mercado. Como veníamos hablando, tanto las demandas de las normativas como de CSRD o de SEC muestran que los mercados, que las compañías necesitan información de valor y comparable sobre la gestión de los riesgos no financieros, como son los ambientales, sociales y de gobernanza, de ética, de cómo se toman las decisiones, ¿no? Entonces, hay una mayor demanda de esta información y los reportes son la mejor herramienta para mostrar cómo esta empresa está gestionando, está viendo este entorno, está gestionando estos riesgos que se generan con el contexto del clima, el contexto de las brechas socioeconómicas, temas de derechos humanos, que pueden afectar no solo la reputación, sino el desempeño financiero de una compañía, ¿no? Las demandas de inversión responsable cada vez más, y esto no es utópico, pero crecen cada vez más los grupos inversores que como parte de su propia posición o estrategia de sostenibilidad consideran factores ESG en sus decisiones y sus criterios de inversión. Entonces tienen que tener esa información, ¿no? También los mercados financieros valoran la transparencia, necesitan información de confiabilidad y por supuesto esta evaluación de estos temas de gestión también te permite ver la
salud y la sostenibilidad de una compañía en el largo plazo, porque una empresa que no está previendo los efectos del clima, que no está previendo riesgos relacionados, riesgos sociales como la polarización de la sociedad o temas de educación, de las brechas, la inclusión, todos esos temas que pueden afectar el rendimiento de una compañía en el largo plazo, habla de una compañía que no tiene una buena gestión, ¿no? De riesgos. Por eso es que esta información que los reportes brindan se vuelve de más valor. ¿Y cómo los reportes pueden responder, pueden brindar esa información? Es desde una perspectiva de doble materialidad. Hasta ahora los reportes más populares, que son los reportes que se hacen con los estándares GRI, se orientan al impacto, es decir, se orientan a cómo las acciones, decisiones u omisiones de una compañía afectan a los grupos de interés. Pero hay una mirada complementaria, que no la reemplaza, pero que sí que es complementaria, que es la de la materialidad financiera. Esa es la materialidad de impacto. La materialidad financiera vemos cómo estos aspectos que no son financieros, los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, pueden afectar la capacidad de crear valor financiero de la compañía o su posicionamiento, ¿no? Entonces, las compañías que quieren responder a esta demanda del mercado de información ESG tienen que considerar la perspectiva de la materialidad financiera, que es la que traen los estándares que están bajo la órbita del IFRS, como los estándares SASB y los estándares de reporte integrado. SASB, que son unos estándares que se dicen que son del mercado para el mercado, vienen con una materialidad prefabricada, ya mapeada por industria, ¿no? Y definen un tema material, y cuando decimos material, recuerden que no tiene que ver con lo físico, sino que tiene que ver con un sinónimo de relevante, de estratégico. Define un tema material como una cuestión que tiene una probabilidad razonable de impactar en la situación financiera o en los resultados del rendimiento, o sea, la capacidad de generar valor de una organización y por lo tanto son estratégicos para el público inversor. Son riesgos y son oportunidades, ¿no? Y SASB es la herramienta que nosotros consideramos más útil para empezar con este enfoque de doble materialidad, para entender cuáles son temas materiales desde esta perspectiva financiera. Tiene un mapa de materialidad que se puede encontrar online, en donde uno puede encontrar su industria y encontrar estándares específicos de materialidad financiera y KPIs para medir esto y poder comunicar a este público de interés que vemos que consume con mayor interés y por lo tanto vemos que los reportes del futuro van a estar cada vez más orientados al mercado. Bien, y llegamos a la última tendencia que vamos a repasar en nuestro streaming, que tiene que ver con la digitalización, ¿no? ¿Qué rol, qué papel juega la tecnología a la hora de elaborar reportes de sostenibilidad? Y nosotros lo vemos, o lo que identificamos, según los indicios que estamos repasando en este webinar, es que lo vemos desde una doble mirada, desde la mirada de la elaboración de los informes, cómo la tecnología puede potenciar la elaboración de los informes, y por otro lado, desde la estandarización y digitalización de los reportes de sostenibilidad. Entonces pasamos a la primera de estas miradas, que tiene que ver con el uso de la tecnología para la elaboración de los reportes, ¿no? Cada vez vemos más el desarrollo de herramientas tecnológicas, herramientas digitales, elaboradas justamente con tecnologías avanzadas, que utilizan la inteligencia artificial, la big data y la analítica avanzada para rastrear y reportar métricas ESG en tiempo real, ¿no? Nosotros sabemos que a la hora de elaborar un reporte, la recolección de la información es el mayor punto de dolor que tienen las compañías. Bueno, entonces acá una de las tendencias que vemos es el desarrollo de este tipo de herramientas que permiten rastrear dónde está la información que necesitamos recolectar y reportarla, ¿no? Asumirla. Y esto permite, obviamente, una mejora en las compañías, una mejora asociada a la precisión y a la eficiencia, ¿no? En la recolección de los datos, en la recolección de la información, además de proporcionar insights predictivos, que obviamente contribuyen a la toma de decisiones estratégicas, ¿no? Insights predictivos de, bueno, tengo todo este tipo de información, puedo predecir lo que va a suceder en el futuro,
tengo todo este tipo de información que salió de este lugar, entonces en el futuro lo voy a ir a buscar al mismo lugar, etcétera, ¿no? Esta es la primera contribución de la tecnología a la elaboración de los reportes del futuro. Y la segunda tiene que ver que como parte de la estandarización que venimos hablando, ahora los contenidos de las memorias, de los reportes, no solo deben ser accesibles para las personas, sino que también para las máquinas, ¿no? La tecnología tiene que ser capaz de extraer datos claros de los informes de sostenibilidad. Y en eso la CSRD, la norma de reportes de reportes de sostenibilidad de Europa, establece la obligatoriedad del etiquetado de los contenidos, ¿no? Y esto lo hace a través de un lenguaje digital, que es el XBRL, que significa Extensible Business Reporting Language, que es un lenguaje que utilizan las empresas para estandarizar la información que comparten en sus reportes o en sus memorias de sostenibilidad. Históricamente, este es un lenguaje que se aplica en los informes financieros, ¿no? Es un lenguaje que se utiliza de manera obligatoria en los estados financieros de tantos europeos como mismo de la SEC que veníamos hablando, y muchas otras directrices globales también utilizan este tipo de lenguaje. ¿Y qué hace este lenguaje? Etiqueta el contenido, ¿no? Un contenido que está en tu memoria le pone una etiqueta y que dice, acá está este contenido que es obligatorio por ley. ¿Y esta etiqueta a qué ayuda? En principio ayuda a la interpretación de la información mediante equipos informáticos, ¿no? Es decir, las computadoras, la tecnología lee el reporte y le permite identificar rápidamente qué tipo de información está leyendo. Por otra parte, permite también la eficientización a la hora de verificar por una entidad regulatoria, perdón, la información que se vuelca en el reporte. Es decir, rápidamente se puede identificar si cumple con lo que se establece en la normativa o no. Y la tercera es la comparación por parte de los inversores, ¿no? Los inversores quieren ver cierto tipo de información de dos o tres compañías, entonces dice, compárame esta etiqueta de estos tres reportes. Entonces la máquina va, lo busca y el inversor tiene la información de manera rápida y accesible. Actualmente la taxonomía de la XBRL de la CSRD de la Unión Europea está en la instancia de borrador y se creó con un nivel de granularidad que es el mínimo, es decir, que va a etiquetar hasta el más mínimo dato que solicita la ley, que son más de 1000 tipos de requerimientos de los 12 estándares de la CSRD. Y el objetivo final de este lenguaje o de este etiquetado por parte de la Unión Europea es que toda la información se almacene en un punto de acceso único europeo que está previsto de lanzarse para 2027. Es decir, que toda la información de las empresas que hacen reportes de sostenibilidad bajo la ley se encuentre accesible en un portal único para acceder a la información, tanto financiera como información de sostenibilidad de los productos de inversión y de las empresas de la Unión Europea. Es probable que se utilice por primera vez en 2026 para los informes de 2025. Es decir, que recién los informes que se hagan en el 2025 van a tener que establecer esta taxonomía. Pero no solo los estándares obligatorios, digamos, de información de sostenibilidad utilizan este tipo de taxonomía, sino que también GRI está elaborando su propia taxonomía también de XBRL para poder etiquetar la información que se hagan en los reportes voluntarios, en este caso, bajo los estándares GRI. Y lo que establece como ventajas es, primero, una validación automática. Las empresas que hagan este tipo de informes con este tipo de lenguaje, digamos, van a poder cargar el reporte en un portal de acceso único. Y GRI va a poder validarlo rápidamente, qué información tiene, qué no, y sobre todo validar si está bien utilizada la expresión de si el reporte hizo de conformidad o en referencia a los estándares, ¿no? Que son los dos tipos de reporte que se puede establecer bajo los estándares GRI.
Luego también establece la ventaja de la oportunidad de la interoperabilidad. Como vimos, la CSRD y GRI utilizan el mismo lenguaje, que es el XBRL para el etiquetado de información. Entonces, uno puede usar varios estándares utilizando la misma información y etiquetando un solo dato con todos los estándares que se están cumpliendo en ese dato. Y luego también la integración y pruebas para desarrollo de herramientas, es decir, que los equipos informáticos que utilicen este tipo de lenguaje y las personas detrás de esos equipos informáticos van a poder hacer test, van a poder acceder a los informes, leerlos con esas etiquetas y sacar sus conclusiones y elaborar nuevos productos que ayuden a la toma de decisión informada sobre sostenibilidad. Bueno, llegamos al final de este webinar. Recapitulamos las 5 macro tendencias que para nosotros son el futuro del reporte. Max. La primera es la obligatoriedad. Cada vez las empresas van a tener que reportar sus impactos y riesgos de sostenibilidad de manera mandatoria, ya no va a ser una práctica voluntaria. La segunda, la estandarización, reportes cada vez más parecidos con la misma estructura. Basta de inventos. La tercera tiene que ver con el clima. Los reportes del futuro sí o sí van a tener que reportar sobre cambio climático y las acciones que tienen las empresas para luchar contra el cambio climático, para revertirlo. La cuarta, más orientados al mercado, con la doble materialidad como reina y para responder a las demandas de inversores, grupos financieros y todas las personas que necesiten tomar una decisión de inversión. Y la quinta y última es la digitalización. Reportes que utilicen la tecnología para recopilar y para reportar información ESG y informes cada vez más digitales que no solo puedan ser leídos por personas, sino también que puedan ser leídas por máquinas y extraer información de manera más eficiente, rápida y orientada a la toma de decisiones. Así que estas son las 5 macrotendencias de cómo nosotros vemos el futuro del reporte, no cómo van a ser los reportes de sostenibilidad del futuro. Así que si están trabajando en su reporte de sostenibilidad, no duden en contactarnos, charlemos a ver cómo podemos trabajar para que esté preparado para este futuro, para que esté cada vez más alineado. Estamos trabajando en estrategias de sostenibilidad, análisis de doble materialidad, en el desarrollo de los reportes de principio a fin. Y también, como estuvieron viendo, estamos capacitando, buscamos compartir que cada vez más personas puedan trabajar como consultores, haciendo reportes o en sus compañías para promover e impulsar esta transparencia que, como decimos, es parte del propósito de Dan. Así que bueno, algo muy importante ¿Mm? es que se tienen que suscribir al canal de YouTube. Suscríbanse, prendan la campanita para notificaciones porque vamos a estar cargando nuevos videos. Así que para que no se queden afuera de las últimas actualizaciones que tenemos en nuestro canal, dejen un comentario lindo, positivo también Sí. en los comentarios para la gente que lo vea más, que no lo esté viendo en vivo, que lo vea más adelante. Y compartan también, compartan esta charla. La idea es esa, nosotros la hacemos pública, la hacemos en un canal de YouTube público para que todas las personas interesadas puedan acceder a esta información. Así que también eso, si lo comparten, también es de gran ayuda. Llega a más personas. Bueno, gracias a todas las personas que se conectaron y suscríbanse y seguimos conectados desde Dan. Les dejamos nuestro mail, cualquier duda, consulta sobre esta charla, nos escriben y también vamos a estar contestando por el chat. Chao, Max. Hasta Chao, luego, nos chao, vemos, bye. chao.